Saludos, el día de hoy es turno de conocer 25 curiosidades sobre el Islam. Creamos o no en el mismo Dios, compartamos o no la forma de pensar, siempre tenemos que ser comprensivos con los demás, invertir un poco de tiempo en conocer otras religiones y culturas. Esto nos permitirá apreciarlas o al menos aceptarlas en vez de dar ciertas cosas por hecho y tener prejuicios hacia otros. Y si no has visto los dos videos anteriores, te dejo una etiqueta para que puedas conocerlos. Así que acompáñame a conocer estas curiosidades acerca de esta religión. Déjate llevar por algo más interesante. Islam significa rendirse o someterse. La raíz arábica de la palabra Islam significa sumisión, obediencia, paz y pureza. En un contexto religioso, significa sumisión voluntaria a Dios. La peregrinación de Hajj se trata de la peregrinación anual a la Kaaba, en la Meca. Cualquier musulmán debe hacer esta peregrinación al menos una vez en la vida. Alrededor de 3 millones de musulmanes van allí cada año. Es la segunda religión mayoritaria del mundo. Solo el cristianismo tiene más seguidores. Las últimas estimaciones dicen que en el mundo hay al menos 1.800 millones de musulmanes. Es la religión del mundo que crece a mayor ritmo. En 2017, en 50 países el Islam era la religión mayoritaria. Los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. La oración también se conoce como salat. Todos los musulmanes deben rezar 5 veces al día a unas horas en concreto. El Corán es su libro sagrado. Como la Torá en el judaísmo y la Biblia en el cristianismo, el Corán es el texto sagrado para la fe islámica. El significado literal de la palabra Corán es recitación. Los musulmanes creen que son las palabras que Alá reveló a Mahoma, el último profeta, a través del arcángel Gabriel. Yihad no significa guerra santa. Es una palabra que suele traducir mal en los medios occidentales. Yihad simplemente significa lucha o esfuerzo. El término de guerra santa no aparece en el texto árabe del Corán. El texto original árabe del Corán no ha sido modificado. Ni la Torá ni la Biblia existen como eran en sus orígenes en la forma en que se revelaron a Moisés y a Jesús. Sin embargo, el texto árabe del Corán no ha cambiado desde la revelación. El calendario islámico comenzó en el año 622 después de Cristo. En los países occidentales, nuestro año cero se corresponde con el año del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el calendario islámico comienza en el año 622 después de Cristo, lo que significa que según la fe islámica, estamos en el año 1441. Esta es sin duda una de las curiosidades sobre el Islam más llamativas. Alá significa Dios en árabe. En árabe la palabra Alá significa Dios, y no se trata de un Dios distinto al de Abraham, Moisés o Jesús, porque según la fe, solo existe un creador. Los hombres que oprimen a las mujeres no siguen el Islam. Mahoma dijo: los mejores entre vosotros son los que tratan bien a sus mujeres. El Islam, en forma auténtica, garantiza muchos derechos para las mujeres. Cualquier musulmán que oprima a una mujer no sigue la palabra verdadera de Alá. Muchos países en los que está aceptada la opresión a las mujeres hacen su propia interpretación del Corán o simplemente siguen antiguas tradiciones culturales que tratan de justificar a través de la religión. Hay dos vertientes principales de la fe islámica que se conocen como chiismo y sunismo. La mayoría de los musulmanes son sunitas y alrededor del 15% son chiitas. Los dos siguen al mismo Corán, pero tienen opiniones diferentes sobre el Hadís, los registros de palabras y acciones que se le atribuyen a Mahoma. Es la segunda fuente de enseñanza y guía moral y la segunda ley religiosa después del Corán. Chiitas y sunitas se dividieron en dos grupos tras la muerte de Mahoma. El Corán es una religión para todo el mundo. Cualquiera puede convertirse al Islam, sea cual sea su procedencia o el color de su piel. De hecho, solo el 15% de los musulmanes son árabes, pese a que a muchos países occidentales se piensa directamente en los árabes al hablar del Islam. Es una de las 3 religiones abrámicas.
A diferencia del hinduismo, que cuenta con varios dioses, las religiones abrámicas son monoteístas, lo que significa que solo creen en un solo Dios. Solo hay un creador y las tres se remontan a Abraham. Otra de las muchas curiosidades sobre el Islam. El Corán habla sobre la tolerancia entre musulmanes y no musulmanes. Los grupos extremistas suelen afirmar que tienen derecho de matar a los que no siguen su misma fe. Pero si leemos el Corán y tomamos algunos ejemplos de Mahoma, es fácil ver que se promueve la tolerancia. Este es por citar un ejemplo. Cierto que los que han creído, los que siguen el judaísmo, los cristianos y los sabeos, si creen en Alá y en el último día y actúan rectamente, tendrán su recompensa ante su Señor y no tendrán que temer ni se entristecerán. Corán 2:62. Mahoma es importante en el Islam, pero solo fue un profeta y no debe de ser adorado. Te puedes convertir al Islam con solo decir: no hay más Dios que el Dios. Mahoma es el mensajero de Dios. María, la madre de Jesús, es la única mujer de la que se menciona su nombre en el Corán. Tanto el cerdo como el alcohol están prohibidos dentro de esta religión. Alá tiene 99 nombres y cada nombre tiene un significado. La Meca es el lugar sagrado al que solo pueden entrar los musulmanes. La mezquita es un lugar de adoración y musulmán significa alguien o algo que se somete a la voluntad de Dios. Mahoma se considera el último profeta. Anteriores a él fueron Moisés y Jesús. El Ramadán es el mes de ayuno y es uno de los 5 pilares. Se lleva a cabo el 9º mes del calendario islámico. Es obligatorio ayunar durante el Ramadán para todos los musulmanes, excepto para los que estén enfermos o de viaje, para los ancianos, para las embarazadas y durante la menstruación. El ayuno se alarga durante un mes entero, desde el alba hasta el atardecer. El extremismo en el Islam. La auténtica comunidad musulmana no apoya el extremismo de los grupos terroristas porque estos no siguen el Islam, sino que se escudan en la religión para justificarse. El Islam, en sus orígenes, es una religión de paz y casi todos los musulmanes del mundo siguen las enseñanzas tradicionales del Islam que se encuentran en el Corán. Estas fueron 25 curiosidades sobre el Islam. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y a la vez activar la campana de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando subamos nuevo contenido. Recuerda compartir para que así más personas conozcan nuestro trabajo. Nos ayudarías mucho. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.